El camino real llevaba bloqueado 3 horas. 3 horas. Y ni un solo guerrero de la procesión del rey había logrado mover a la criatura ni un solo paso. Mara escuchó el alboroto antes de verlo. Había estado revisando los mojones en el límite oriental del bosque de Ashenville. Sus botas estaban empapadas por la escarcha de la mañana. Aún se aferraba a la hierba en gruesas capas plateadas. Su aliento se elevaba en pequeñas nubes que se disolvían en el aire frío de principios de otoño. Los sonidos que le llegaban no eran los habituales de una caravana de paso. No era el rítmico golpeteo de los cascos sobre la piedra, ni el crujido de las ruedas de los carros, ni el bajo murmullo de los viajeros aliviados de atravesar el bosque rápidamente y sin incidentes. Lo que escuchó en cambio fueron gritos, órdenes que se daban y se ignoraban, el agudo crujido de algo grande golpeando la tierra. Y debajo de todo eso, un silencio que se expandía desde un único punto. El tipo de silencio que se produce cuando algo antiguo decide darse a conocer. Salió de entre los árboles y se detuvo. Ante ella, llenando el ancho del camino real del norte, estaba Iron. Su presencia parecía curvar la luz a su alrededor. Lo reconoció de inmediato, aunque solo lo había visto una vez. Fue cuando tenía 12 años y se había adentrado demasiado en el bosque durante una tormenta de invierno. Se había encontrado cara a cara con aquellos enormes ojos oscuros. No había tenido miedo entonces. No tenía miedo ahora. Pero los hombres frente a ella claramente sí lo tenían. Aunque hubieran muerto antes de admitirlo. La Guardia Real del Rey, 12 guerreros con armaduras plateadas y negras, formaban una línea discontinua. Estaban a unos 30 pies del alce. Sus caballos se negaban a acercarse más. 3 de los caballos habían derribado a sus jinetes por completo y se habían retirado al otro extremo del camino. El alce permanecía absolutamente inmóvil. Sus astas se alzaban sobre su cabeza como las ramas desnudas de un roble milenario. Cada punta era afilada y oscura como el hierro. Era la criatura viva más grande que Mara había visto jamás. Sus hombros eran más altos que cualquiera de los caballos. Su pelaje era del marrón profundo de la madera de corazón viejo, y donde la luz de la mañana lo tocaba, parecía moverse como la superficie de aguas oscuras. Su aliento se elevaba en largas y lentas columnas de vaho que ascendían y se desvanecían. Detrás del muro de guardias, la procesión real se había detenido por completo. Carros, carruajes, caballos y jinetes se extendían por el camino. Mara estimó que ocupaban casi un cuarto de milla. Y en el centro de todo, todavía montado en un caballo que manejaba su miedo mejor que el resto, solo por lo que parecía ser pura terquedad, se sentaba un hombre. Aún no podía verle la cara con claridad. Pero su quietud le dijo todo lo que necesitaba saber sobre quién era. No estaba gritando órdenes. Estaba observando. Solo eso lo distinguía de todas las demás personas en el camino. «Háganlo mover», decía uno de los guardias. Su voz era tensa por la frustración que intentaba sonar a autoridad. «Usen las lanzas si es necesario. Su Majestad no puede demorarse más». «Ya hemos probado las lanzas», dijo otro guardia. Y Mara pudo oír en su voz la cualidad particular de un hombre que ha hecho algo vergonzoso y que espera que nadie le pida que dé más detalles. No responde a las lanzas. Mara miró al alce. Iron no se había movido. No era amenazante. Simplemente estaba allí. De la misma manera que las montañas simplemente están allí. De la misma manera que el río simplemente está allí. Porque había decidido estarlo. Y nada en el mundo tenía la autoridad para decirle lo contrario. Ella dio un paso adelante. «¿Qué estás haciendo?» Uno de los guardias se giró y la vio. Su expresión pasó rápidamente por la sorpresa, la irritación y el desdén. Antes de asentarse en esa particular muestra de desprecio que los hombres con armadura reservan para las personas que consideran indignas de su atención, esta es un área restringida. «Retrocede. Yo trabajo en este camino», dijo Mara. No levantó la voz, no lo necesitaba. Soy la guardabosques asignada a esta sección de Ashenville. Mi nombre es Mara Voss. Ese es Iron, y no va a responder a lanzas ni a órdenes ni a nada de lo que han intentado. Así que les sugiero que me dejen pasar.
antes de que pierdan otras 3 horas cometiendo los mismos errores. El guardia la miró fijamente. Podía verlo hacer los cálculos de la situación. Su chaqueta de lona áspera, sus botas cubiertas de barro, el simple broche de hierro en su cuello que la marcaba como guardabosques fronteriza del rango más bajo. Una posición un paso por encima de ser invisible en la jerarquía del Reino del Norte. No era alguien cuyas opiniones se suponía que importaran. No era alguien cuyas palabras se suponía que tuvieran peso. «Retrocede», dijo de nuevo. Mara avanzó de todos modos. Escuchó al guardia hacer un sonido de incredulidad indignada detrás de ella, y sintió más que vio que él intentaba agarrarla del brazo. Ella lo esquivó sin mirarlo, lo que pareció ofenderlo más que cualquier otra cosa. Podría haberlo hecho, y siguió caminando. Escuchó otras voces alzarse detrás de ella. Escuchó una voz en particular, baja y con el peso natural de un hombre acostumbrado a ser obedecido sin necesidad de alzar la voz. Decir 2 palabras: «Déjenla». Y el guardia se detuvo. Mara siguió caminando. 30 pies. 20. No disminuyó el paso. No apartó la vista de los ojos oscuros de Iron. La habían encontrado en el momento en que pisó el camino y no se habían movido desde entonces. 10 pies. 5. Se detuvo cuando estuvo lo suficientemente cerca. Lo suficiente como para ver los pelos individuales de su pelaje. Lo suficiente como para oler su profundo aroma a bosque y tierra fría. Lo suficiente como para sentir el calor que irradiaba de su cuerpo como un fuego contenido. No dijo nada. Simplemente se quedó allí y dejó que él la mirara. El sonido que provino del alce no era un sonido que pudiera haber descrito a nadie que no lo hubiera oído. No era un bramido y no era un grito. Era algo más bajo y más antiguo. Algo que resonaba en el pecho antes de llegar a los oídos. De la misma manera que ciertas notas musicales parecen eludir la mente por completo y asentarse directamente en el cuerpo. Y entonces, con una lentitud y deliberación que lo hacían inconfundiblemente intencional, Iron bajó su gran cabeza. Sus patas delanteras se doblaron. El enorme animal se arrodilló. Sus astas barrieron hacia el suelo en lo que solo podría llamarse una reverencia. Y el silencio que cayó sobre todo el camino fue tan completo que Mara pudo oír los latidos de su propio corazón. Escuchó desde algún lugar detrás de ella una única y aguda bocanada de aire. Extendió la mano y la colocó sobre la frente de Iron, entre la base de sus astas, donde el pelaje era más suave. Él se mantuvo absolutamente quieto bajo su tacto. Podía sentir su pulso bajo la palma de su mano, lento, antiguo y seguro. Se quedó así por un momento. Luego se hizo a un lado del camino y señaló hacia el bosque, hacia el sendero profundo que solo el alce y los guardabosques conocían. Iron se levantó. Se giró, se adentró en los árboles sin mirar atrás, y en cuestión de momentos, el bosque se lo había tragado por completo, como si nunca hubiera estado allí. Mara se dio la vuelta. Todas las personas en ese camino la estaban mirando. Los guardias, los jinetes, la gente en los carros que se había asomado para ver qué estaba pasando. Y al frente, sobre el caballo oscuro que había mantenido la compostura mejor que todos los demás, el hombre que había vislumbrado antes estaba ahora lo suficientemente cerca como para que pudiera ver su rostro con claridad por primera vez. No era lo que ella había esperado. No estaba del todo segura de lo que había esperado, pero no era esto. Un hombre que parecía haber sido hecho de los mismos materiales que el propio bosque. Afilado, oscuro y silencioso, con ojos del color del agua en invierno, y un rostro que no revelaba nada, excepto en este momento, una sola cosa que no podía nombrar del todo. La estaba mirando de la manera en que la gente mira algo que ha visto antes en un sueño, y que solo ahora reconoce en la vida real. La estaba mirando como si fuera un problema que no había anticipado y que no podía resolver de inmediato. Y ella entendió de alguna manera que ser un problema irresoluble no era algo que este hombre encontrara a menudo. Si estás disfrutando de esta historia, no olvides dejar un me gusta y suscribirte al canal para más historias emotivas como esta. Tu nombre, dijo él,
Su voz era exactamente como la había imaginado a partir de esas dos palabras. Baja, controlada, con la cualidad particular de un hombre que no malgasta el lenguaje. Dijiste que era Mara Voss. Sí, dijo ella. Eres una guardabosques. Sí. ¿De qué rango? No vio sentido en fingir lo contrario. El más bajo. Algo se movió en su expresión, demasiado rápido para que ella pudiera leerlo. Y Iron, dijo él, lo has conocido antes. No era exactamente una pregunta. Una vez, dijo ella, cuando era una niña, y se arrodilló ante ti entonces también. Ella dudó, porque la verdad era algo que nunca le había contado a nadie. No porque lo hubiera estado ocultando, sino porque simplemente nunca había parecido relevante. Sí, dijo ella. Lo hizo. El hombre del caballo oscuro guardó silencio por un momento. A su alrededor, el camino había comenzado a agitarse de nuevo. La gente se daba cuenta de que el camino estaba despejado. Los caballos se calmaban. La maquinaria de la procesión real comenzaba a encontrar su ritmo de nuevo. Pero nadie se movió. Todavía no. Todos lo estaban esperando. Soy Aldrich, dijo él, rey del Reino del Norte. Ella lo había sabido, por supuesto. Pero escucharlo decirlo directamente, sin título ni anuncio, como si fuera simplemente una información que necesitaba tener, era diferente a saberlo. Su Majestad, dijo ella e inclinó la cabeza. Cabalgarás con la procesión, dijo él. Al frente, en caso de que haya otras dificultades en el camino. Tengo trabajo que terminar en Los Mojones, dijo ella. La quietud que lo invadió entonces no era exactamente disgusto, era la quietud de un hombre recalibrando. Los mojones, repitió. Sí, no pueden esperar. Pensó en los 3 mojones que habían sido alterados, probablemente por la tormenta de hacía 3 noches, y en cómo, si no se restablecían antes del próximo ciclo lunar, las protecciones de la frontera se debilitarían. Y las cosas que viven más profundo en Ashenville que Iron comenzarían a acercarse al camino. No, dijo ella, no pueden. Otro silencio, y luego, desde detrás del rey, una voz cortó el aire como una cuchilla envuelta en seda. Aldrich, querido, seguramente la guardabosques puede atender sus pequeños marcadores después de que hayamos pasado. Ya hemos perdido la mañana. La mujer que había hablado montaba un caballo pálido y vestía de un azul profundo que coincidía precisamente con el color del cielo sobre los árboles. Era extraordinariamente hermosa. De la manera en que ciertas cosas son hermosas cuando han sido cuidadosa y deliberadamente construidas para hacerlo. Simétrica, compuesta, cada detalle exactamente correcto. Su cabello era oscuro y estaba adornado con pequeños broches de zafiro que captaban la luz. Sus ojos, cuando encontraron a Mara, eran de ese tono particular de azul pálido que logra transmitir calidez mientras comunica algo considerablemente más frío por debajo. Lady Isolda, dijo el rey. Y su tono tenía una cualidad que Mara no pudo interpretar del todo. No era deferencia ni desdén, algo cuidadosamente posicionado entre los dos. El camino está despejado ahora, continuó Lady Isolda, dirigiéndose al rey, pero manteniendo sus ojos en Mara, con la atención enfocada de una mujer que cataloga una amenaza que aún no ha decidido cuán en serio tomar. No hay más necesidad de retrasar la procesión. A menos, por supuesto, que el rey del Reino del Norte requiera la ayuda de una guardabosques fronteriza para navegar por sus propios caminos. Las últimas palabras fueron perfectamente agradables. También fueron perfectamente precisas en la forma en que estaban diseñadas para menospreciar. Mara sintió el peso familiar de ese tipo de desdén posarse sobre sus hombros. El tipo que había estado cargando desde que tenía edad suficiente para entender que no tenía nombre de clan, ni lobo ni rango por encima del suelo de la jerarquía. Estaba acostumbrada. Había aprendido hace años a dejar que pasara a través de ella como el viento a través de ramas desnudas, presente y luego ausente, sin dejar nada atrás. Pero el rey estaba mirando a Lady Isolda ahora, con una expresión que Mara no pudo leer en absoluto. Y cuando volvió a mirar a Mara, su rostro se había asentado en algo neutral y decidido. «Atiende tus marcadores, guardabosques vos», dijo él. «Luego preséntate en la puerta norte de la fortaleza de Ashen esta noche. Alguien te estará esperando».
No esperó su respuesta. Giró su caballo y la procesión comenzó a moverse. Y en cuestión de minutos, el camino se llenó con los sonidos de caballos y ruedas, y las conversaciones en voz baja de personas aliviadas de estar en movimiento de nuevo. Y Mara se quedó al borde de los árboles y los vio pasar. Y sintió por primera vez en mucho, mucho tiempo, como si el mundo acabara de cambiar bajo sus pies de una manera para la que no estaba preparada. No supo entonces lo que significaba ese cambio. No sabía que el erudito del rey, un anciano llamado Pin, que había pasado 40 años estudiando los textos antiguos de los linajes del norte, lo había visto todo desde la ventana de su carruaje, y se había quedado muy quieto. De la manera en que los hombres muy viejos se quedan quietos cuando ven algo sobre lo que han pasado toda su vida leyendo, y que nunca esperaron presenciar en persona. No sabía que él había abierto el maletín de cuero a sus pies, y había sacado un libro cuyo lomo estaba tan desgastado que el título ya no era legible. Y había pasado a una página que había leído tantas veces que el papel era suave como la tela. Y había leído un único pasaje con manos temblorosas. Y el gran alce del bosque antiguo no se inclinará ante nadie, salvo ante la sangre del primer bosque. Y cuando esa reverencia sea dada, será una señal para todos los que la presencien de que el linaje perdido ha regresado. Ella no sabía nada de esto. Volvió a los árboles y arregló sus mojones, e intentó no pensar en los ojos del rey, y casi lo consiguió. La puerta norte de la fortaleza de Ashenville era un alto arco de piedra oscura que había estado en pie durante 400 años, y parecía tener la intención de permanecer en pie por 400 más. Mara llegó cuando la última luz abandonaba el cielo, su cabello recogido, su chaqueta cambiada por la única otra chaqueta que poseía, que estaba marginalmente más limpia y solo ligeramente menos gastada. Se había tomado el tiempo de lavar el barro de sus botas, lo cual ahora lamentaba porque el camino a la fortaleza había estado húmedo y el barro las había encontrado de nuevo. De todos modos, se paró frente a la puerta y se preguntó si esto era un error. Se preguntó si había entendido mal. Se preguntó si simplemente debería darse la vuelta y volver a su pequeña casa al borde del puesto de guardabosques, y fingir que la mañana no había sucedido. La puerta se abrió antes de que pudiera decidir. El hombre que esperaba al otro lado no era un guardia. Era viejo, con la espalda encorvada de un erudito y la expresión preocupada de un erudito. Y la estaba mirando con una intensidad que le recordó inesperadamente a la mirada de Iron, como si fuera algo que había estado esperando ver durante mucho tiempo. «Guardabosques vos», dijo él, «soy Pin, el historiador del rey. Por favor, entre. Tenemos mucho de qué hablar y muy poco de ello será cómodo, así que sugiero que empecemos de inmediato». Ella entró. La habitación a la que la condujo era una biblioteca, o lo había sido en algún momento. Ahora parecía una biblioteca que había perdido una discusión con una colección de mapas. Cada superficie estaba cubierta de cartas, documentos y libros abiertos. Y en el centro de todo, sentado en una larga mesa con una taza de algo caliente que no estaba bebiendo, estaba Eldridge. Levantó la vista cuando ella entró, y ella tuvo la misma sensación desorientadora que había sentido en el camino, que él estaba reconociendo algo en ella que no había esperado encontrar. «Siéntese, por favor, guardabosques vos», dijo Pin, despejando una silla de 3 libros pesados y un mapa enrollado, con la eficiencia de un hombre que hace esto a menudo. «Y dígame, ¿ha oído hablar alguna vez del linaje Voss? Es el apellido de mi familia», dijo ella, sentándose. «Mi padre fue guardabosques antes que yo, su padre antes que él, hasta donde cualquiera puede rastrear, hasta donde cualquiera vivo puede rastrear», dijo Pin con una precisión que la hizo mirarlo con más atención, lo cual, resulta, no es muy lejos en absoluto. Se sentó frente a ella y colocó su viejo libro sobre la mesa entre ellos, abierto en esa página que ella no lo había visto leer. La página con el pasaje sobre el alce y el primer bosque y la sangre perdida. «El nombre Voss», continuó, «aparece en los registros genealógicos reales, en un lugar que no creo que usted hubiera esperado. ¿Puedo mostrarle?» Miró al rey. Él la estaba observando con esa misma firmeza indescifrable.
Muéstreme, dijo ella. Lo que Pin le mostró tardó casi una hora en explicarse. La versión corta, que Mara solicitó a los 40 minutos porque le empezaba a doler la cabeza con el peso de 6 siglos de árboles genealógicos, era esta: 300 años antes de que los reinos actuales tomaran su forma actual, antes de que los 7 clanes se dividieran la tierra entre ellos, había habido un tipo diferente de poder en el norte. No el poder de los lobos alfa y la jerarquía de la manada, sino algo más antiguo. El poder de aquellos que primero hicieron el pacto con el propio bosque, que no simplemente vivían junto a las antiguas criaturas de Ashenball, sino que hablaban con ellas, las guiaban, compartían su mundo con ellas por derecho de sangre. Esa línea había terminado, o se creía que había terminado, cuando la última hija del primer bosque desapareció durante las guerras de división. La historia decía que había muerto. Los textos antiguos, los que Pin había pasado 40 años estudiando, decían algo diferente. Decían que simplemente se había vuelto invisible. Había tomado el nombre de un guardabosques y la vida de un guardabosques, y se había adentrado en los árboles y seguido caminando. Y el mundo había seguido adelante sin darse cuenta de que había perdido algo irreemplazable. Tuvo hijos, dijo Pin, y ellos tuvieron hijos. Y así sucesivamente a través de 3 siglos. Hasta esta mañana, cuando Iron te miró y se arrodilló. Y me di cuenta de que el linaje perdido no estaba perdido en absoluto. Simplemente había sido olvidado. Mara se quedó pensando en esto durante mucho tiempo. La habitación estaba en silencio. El fuego en el hogar crepitaba y se movía. Afuera, el viento se movía entre las piedras de la fortaleza con un sonido bajo que era casi como una respiración. Me está diciendo, dijo finalmente, que tengo un derecho. No un derecho, dijo Pin con cuidado. Algo más que un derecho. Los textos antiguos no hablan de derechos o títulos. Hablan de reconocimiento. El bosque no concede poder. Lo reconoce. Y Iron te ha reconocido 2 veces, lo cual, en los 400 años desde el último avistamiento confirmado del gran alce, nunca le ha sucedido a nadie. Miró al rey. ¿Y qué significa esto para usted?, preguntó ella. Era una pregunta directa. No sabía de qué otra manera hacerla. Aldrich guardó silencio por un momento. Significa, dijo él, que los antiguos acuerdos entre la corona y el linaje del bosque deben ser honrados. Por una ley más antigua que cualquiera de los 7 clanes. Si se confirma la sangre del primer bosque, la corona está obligada a proporcionar protección y reconocimiento. ¿Y si no es conveniente?, preguntó ella. Si el momento es, por ejemplo, malo. Su expresión cambió, solo ligeramente. Nada de esto es conveniente, dijo él, pero la inconveniencia nunca ha sido razón suficiente para ignorar la ley. ¿Qué crees que pasará después? Deja tus predicciones en los comentarios. A Mara le dieron una habitación en la fortaleza que era más grande que toda su casa. Se quedó en el centro de ella durante mucho tiempo después de que el sirviente que se le había mostrado se fuera, y miró los muebles de madera tallada y las pesadas cortinas y el fuego que ya ardía en el hogar. Y se sintió como una mujer parada en la vida de otra persona usando sus propios zapatos. No durmió bien. Se acostó en la enorme cama y escuchó los sonidos de la fortaleza asentándose a su alrededor. Y pensó en los ojos oscuros de Iron y en la forma en que el rey la había mirado en el camino. Y en la mujer del caballo pálido con los broches de zafiro en el pelo. Y en el pasaje del libro de Pin. Y nada de eso se resolvió en algo que supiera cómo manejar. Por la mañana comenzaron las dificultades. Lady Isolda Devane había estado en la fortaleza de Ashenville durante 2 días antes de que llegara la procesión real, habiendo cabalgado por delante con su propio séquito más pequeño. Era una invitada de la fortaleza por un acuerdo de larga data, y sus habitaciones estaban en el mismo corredor que las cámaras privadas del rey. Un hecho que Mara supo por uno de los sirvientes más jóvenes que le habían asignado para ayudarla a navegar por la considerable y confusa geografía de la fortaleza, y que le entregó esta información con la cuidadosa neutralidad de una persona que transmite algo que sabe que es significativo, sin tomar ninguna posición personal sobre su significado.
Lady Isolda había sido la supuesta futura reina del Reino del Norte durante aproximadamente 3 años. No anunciado oficialmente, no contratado formalmente, pero asumido, de la manera en que se asumen las cosas cuando familias poderosas alinean sus intereses, y suficientes personas de importancia asienten entre sí en las habitaciones correctas. Los 7 clanes reconocían el partido. Las casas nobles habían ajustado sus expectativas en consecuencia. Varios reinos más pequeños habían enviado felicitaciones tempranas. Mara era consciente, de pie en el corredor fuera del gran salón en su segunda mañana en la fortaleza, de que había entrado en medio de algo cuya forma no entendía del todo. Llevaba un vestido prestado que le quedaba casi correctamente, y cargaba con el peso de un antiguo linaje que no sabía que poseía hacía 24 horas. También era consciente, con la claridad práctica que proviene de pasar años sola en un bosque, donde equivocarse en algo podría matarte, de que Lady Isolda no iba a aceptar simplemente la interrupción. No tuvo que esperar mucho para la confirmación. Guardabosques, voz. La voz la encontró en el corredor fuera del gran salón, y cuando se giró, Lady Isolda estaba allí, vestida de un gris pálido que lograba parecer simultáneamente simple y extraordinariamente caro, con 2 de sus damas caminando varios pasos detrás de ella, a la distancia precisa que indicaba que estaban presentes como audiencia, pero no como participantes. La propia Lady Isolda estaba sonriendo, y la sonrisa era una obra de arte notable, cálida y de aspecto genuino, y conteniendo dentro de sí, para cualquiera que prestara atención, el mensaje de que esta conversación se llevaría a cabo con perfecta cortesía, y que esto era, a su manera, más peligroso que la ira. Lady Isolda, dijo Mara, quería darte la bienvenida a la fortaleza personalmente, dijo Lady Isolda. Debe ser muy extraño para ti, ser arrojada de repente a este entorno. Estamos encantados de tenerte. Por supuesto, el descubrimiento de Pin es extraordinario, aunque imagino que para ti es bastante abrumador. Ha sido mucho que asimilar, dijo Mara con cuidado. Por supuesto que sí. La simpatía de Lady Isolda estaba perfectamente calibrada. Solo espero que no te pongan bajo ninguna presión indebida. Los textos antiguos son fascinantes, naturalmente, pero el entusiasmo académico a veces puede llevar a expectativas que son, digamos, desproporcionadas a las circunstancias. Hizo una pausa, y en la pausa encajó la cuchilla. Un linaje, por muy antiguo que sea, no es lo mismo que una vida preparada para estas responsabilidades, ¿verdad? El papel de aquellos conectados a la corona requiere una gran experiencia, conocimiento, entendimiento, particularmente de la política y las alianzas, cosas que llevan años adquirir. Sonrió de nuevo, la misma sonrisa cálida y precisa. Solo digo esto porque odiaría que te pusieran en una posición en la que las expectativas superen la realidad, y luego te vieras herida por la inevitable decepción. El rey es un hombre de deber, hará lo que la antigua ley requiere, pero el deber y la elección no siempre son lo mismo. Y creo que una mujer tan sensata como tú entiende esa distinción. Mara la miró durante un largo momento. Entendió cada palabra de lo que acababa de decir, y la arquitectura debajo de las palabras, y la intención debajo de la arquitectura. Había crecido siendo invisible. Había pasado toda su vida adulta siendo tratada como si sus sentimientos al respecto fueran irrelevantes. Sabía precisamente lo que Lady Isolda estaba haciendo. Y también sabía, con una claridad profunda que no podría haber explicado, que no iba a fingir lo contrario. Agradezco la bienvenida, dijo. La aprecio especialmente porque sé que te costó algo ofrecerla. Eso me sugiere que eres alguien que entiende cómo hacer cosas difíciles con gracia, lo cual es una cualidad que respeto. Hizo una pausa y se permitió un preciso momento de honestidad. No estoy aquí para tomar nada que no sea mío por derecho, pero tampoco planeo hacerme pequeña porque sería más conveniente para otra persona si lo hiciera. He estado haciendo eso toda mi vida y me doy cuenta de que he terminado con ello. La sonrisa de Lady Isolda no vaciló, pero algo detrás de ella sí lo hizo. «Qué refrescante», dijo ella. «Qué muy refrescante». Y se alejó,
sus damas cayendo en paso detrás de ella y no miró atrás. Mara se quedó en el corredor y respiró lenta y cuidadosamente, y se dijo a sí misma que no acababa de hacer las cosas significativamente más difíciles para sí misma. No fue del todo convincente. Los días que siguieron tuvieron una cualidad con la que no tenía experiencia previa para comparar. Se reunía con Pin cada mañana para lecciones. La historia del linaje del bosque, los antiguos acuerdos, las propiedades específicas de lo que él llamaba el sentido del bosque, la particular sintonía con el mundo vivo que era, explicó, no magia en la forma en que la mayoría de la gente entendía la magia, sino algo más parecido a la memoria, un conocimiento celular del mundo natural que se había criado en su linaje durante siglos de vivir en estrecho contacto con Ashenvale y sus criaturas. Esto, le dijo, era por lo que nunca había tenido miedo de Iron. No porque fuera valiente, aunque pensaba que probablemente lo era, sino porque una parte de ella siempre lo había conocido. Una parte de ella siempre había conocido el bosque. De la manera en que conoces un lugar en el que has estado antes, incluso cuando no puedes recordar conscientemente haber estado allí. Se reunía con el rey con menos frecuencia y por diseño en lugar de por accidente. Lo sentía claramente. De la manera en que sientes una corriente bajo aguas tranquilas, él estaba manejando la distancia entre ellos con un cuidado deliberado. Cuando se encontraban en el gran salón durante las comidas o en los corredores de la fortaleza, él era correcto y cortés, y le hablaba con una especificidad que le decía que había estado prestando atención a lo que Pin informaba de sus sesiones matutinas. Hacía preguntas inteligentes. Escuchaba todas las respuestas con la quietud enfocada de un hombre acostumbrado a recibir grandes cantidades de información y que sabe cómo clasificarla eficientemente. Y la observaba con esa misma cualidad que había notado en el camino, como si fuera un problema que estaba resolviendo en segundo plano de cualquier otra cosa que estuviera haciendo. Paciente y minucioso, y aún no listo para llegar a una conclusión. Se decía a sí misma que no lo estaba observando a él a cambio. No era particularmente convincente para sí misma en este punto tampoco. Al quinto día, uno de los lobos más jóvenes de la guardia personal del rey, un hombre llamado Saurin, que tenía el rostro abierto y la confianza fácil de alguien que nunca ha tenido motivos para cuestionar su lugar en el mundo, se aseguró de sentarse cerca de ella en la cena, y le habló con una calidez genuina y sin complicaciones, y refrescante en su simplicidad. Tenía curiosidad por su vida en el bosque, por Iron, por lo que se sentía pasar años como guardabosques sin saber lo que llevaba en su sangre. Era divertido de la manera directa de alguien que ha descubierto que el humor es una buena forma de hacer amigos, y lo ha desplegado consistentemente desde entonces. Mara se encontró riendo de verdad, por primera vez desde que había llegado a la fortaleza, y el alivio fue físico, como dejar algo pesado que había estado cargando sin darse cuenta. Era consciente, a lo largo del gran salón, de que la atención del rey se había desplazado hacia su rincón de la habitación. Era consciente de ello de la manera en que eres consciente de un cambio en la luz, sin mirar directamente a la fuente, pero sintiéndolo de todos modos. No levantó la vista, mantuvo sus ojos en Saurin y se rió de algo que él dijo sobre la vez que intentó fanfarronear en una prueba de supervivencia en los bosques del norte. Y terminó extremadamente frío y muy humilde. Y se dijo a sí misma que el calor que sentía desde el otro lado de la habitación era simplemente el fuego. Tampoco se estaba convenciendo a sí misma sobre esto, y se le estaba irritando cada vez más consigo misma por ello. Al séptimo día, Pin le habló sobre el Festival de la Luna Pura. Se celebraba cada 7 años, explicó, durante el ciclo lunar de otoño, cuando la luz era más plena y particular, y era la ceremonia más antigua que todavía se practicaba en el Reino del Norte, precediendo al reino actual por al menos 2 siglos. En su forma original, había sido una reunión de las familias del linaje del bosque, una renovación del pacto entre la primera sangre y el mundo vivo de Ashenvale. Con el tiempo, a medida que esos linajes se desvanecieron y su memoria fue absorbida por la tradición sobrenatural general, se convirtió en algo diferente. Una ceremonia de reconocimiento de manada y alianza de clanes.
en la que los alfas reunidos de los 7 clanes confirmaban sus juramentos a la corona, y la corona confirmaba sus obligaciones a cambio. En la era actual era principalmente político. También era, añadió, con el cuidado de un hombre que entrega información que sabe que no será bienvenida. La ocasión en la que se esperaba que el rey anunciara su compromiso formal. ¿Cuándo es?, preguntó Mara. Dentro de 3 semanas, dijo Pin. Se quedó pensando en esto. Y el compromiso, dijo ella, sería con Lady Isolda. Esa ha sido la expectativa, dijo él, durante algún tiempo. Y ahora Pin la miró por encima de sus gafas de leer, con la expresión de un hombre que ha pasado 40 años estudiando cosas en las que otras personas preferirían no pensar, y ha desarrollado una cierta comodidad con las verdades incómodas. Ahora dijo, hay una complicación adicional. Los textos antiguos son específicos en este punto. En el Festival de la Luna Pura, cualquier descendiente confirmado del linaje del bosque tiene derecho a invocar el pacto de la primera sangre. No es un acto agresivo, es simplemente un reconocimiento formal ante los alfas reunidos y el bosque vivo de quienes son. El pacto se renueva, el reconocimiento se hace, y al hacerlo, el estatus del descendiente se establece formalmente, más allá del alcance de cualquier objeción de clan o negociación política. Hizo una pausa. La última vez que se invocó el pacto de la primera sangre fue hace 340 años. He estado esperando toda mi carrera por esto. ¿Y el rey?, preguntó ella. ¿Sabe sobre el pacto? Lo sabe todo, dijo Pin. Siempre lo ha sabido todo. Esa es tanto su gran cualidad como su mayor carga. Pensó en Aldrich en su caballo en el camino, observándola caminar hacia Iron. Pensó en la forma en que había dicho, déjenla, con esas 2 palabras silenciosas que habían detenido a un guardia a medio alcance. Pensó en la cuidadosa distancia que mantenía, y la calidad enfocada de su atención cuando permitía que la distancia se cerrara. Pensó en un hombre que lo sabe todo y no dice casi nada, y lleva el peso de lo que sabe en la particular postura de sus hombros. Y entendió algo que había estado tratando de no entender durante 7 días. La dificultad no era que él no sintiera nada. La dificultad era precisamente lo contrario. Fue a buscarlo esa tarde. No lo planeó. Estaba caminando en el patio interior de la fortaleza, que era a donde iba cuando los muros de piedra se sentían demasiado cerca. Y dobló una esquina, y él estaba allí, de pie en el extremo más alejado del patio, cerca de la vieja fuente que había estado seca durante años, leyendo algo en un pequeño libro que cerró y dejó a un lado cuando escuchó sus pasos. «Guardabosques vos», dijo él. «Mara», dijo ella, «por favor». Guardabosques vos suena como si alguien estuviera en problemas. Algo cambió en su expresión, ese pequeño movimiento sísmico que estaba aprendiendo a observar, el que significaba que se estaba ajustando a algo que no había anticipado. «Mara», dijo él, y el sonido de su nombre en su voz hizo algo en el aire entre ellos que no iba a examinar directamente. Se sentó en el borde de la fuente seca porque estar de pie de repente se sentía como demasiado esfuerzo. Él se quedó donde estaba, y ella lo apreció. No se movió hacia ella, pero tampoco retrocedió. Mantuvo el espacio entre ellos firmemente, como un hombre que ha tomado una decisión sobre ese espacio y tiene la intención de honrarla. «Pin me habló del festival», dijo ella. «Esperaba que lo hiciera». «¿Y el pacto?» «Sí». Lo miró. «¿Supiste lo que significaba ese alce en el momento en que lo viste?» Él guardó silencio por un momento. «Había leído sobre ello», dijo. «No esperaba verlo. No en mi vida. Pero lo sabías». «Sí. Y me trajiste aquí de todos modos», dijo ella, sabiendo lo que complicaría. «Te traje aquí», dijo él, «porque la antigua ley lo requería, y porque dejarte en ese camino después de lo que acababa de presenciar era algo que descubrí que no podías hacer». El patio estaba muy silencioso. El viento había amainado. En algún lugar por encima de ellos, un pájaro cantó una vez y se cayó. «Lady Isolda», dijo ella. «Es una alianza política», dijo él, «y una persona que respeto. Esas 2 cosas son ambas ciertas». Y el anuncio del compromiso en el festival. Él la miró durante un largo momento. «Hay cosas», dijo lentamente, «que he sabido toda mi vida que haría porque eran requeridas. Alianzas hechas para el beneficio del reino. Decisiones tomadas no porque fueran lo que yo habría elegido,
sino porque eran lo que el deber exigía. Nunca me he resentido por esto. Siempre he entendido que ser rey es mantener la forma que el reino requiere, incluso cuando esa forma es incómoda. Se detuvo. Ella esperó, y luego dijo, caminaste hacia un alce antiguo que había derrotado a 12 de mis mejores guerreros, y no tuviste miedo, y él se arrodilló. Y entendí en ese momento que había pasado toda mi vida tomando decisiones para el reino, y nunca había contado con la posibilidad de que algo que no podía elegir evitar pudiera encontrarme. De todos modos, si quieres ver cómo termina esta historia, asegúrate de estar suscrito con las notificaciones activadas. Ella no dijo nada durante mucho tiempo. La fuente estaba seca, y la piedra estaba fría debajo de ella, y la fortaleza se alzaba a su alrededor por los 4 costados, vieja y pesada, y llena de historia. Y se sintió simultáneamente la más pequeña y la más vista que se había sentido en su vida. No te estoy pidiendo que elijas, dijo finalmente. Quiero ser clara sobre eso. No voy a hacer la cosa que rompa lo que has construido. Sé lo que soy, sé de dónde vengo. He pasado toda mi vida siendo la persona que nadie tiene en cuenta. Y no usaré un antiguo linaje para hacer demandas que no tengo derecho a hacer. Tienes todo el derecho, dijo él, y algo en su voz había cambiado. La calidad controlada de la misma cambiando ligeramente hacia algo por debajo. Eso es precisamente lo que el pacto existe para establecer. Los derechos no son lo mismo que las elecciones, dijo ella y escuchó mientras lo decía. El eco de las palabras de Lady Isolda del corredor. Al revés. Lady Isolda lo había dicho como un menosprecio. Mara lo decía como algo completamente diferente. Él guardó silencio durante mucho tiempo, y luego cruzó el patio y se paró frente a ella. Y ella tuvo que levantar la vista para encontrar sus ojos. Y lo que vio en ellos fue lo que había estado tratando de no ver durante 7 días. No un rey manejando una complicación política, sino un hombre parado al borde de algo que no había planeado. Y descubriendo, para su propia evidente sorpresa, que no tenía miedo. Faltan 3 semanas para el festival, dijo él. Lo sé, dijo ella. Mucho puede cambiar en 3 semanas. O no cambiar en absoluto, dijo ella. He aprendido a no contar con el cambio. Él la miró durante un largo momento, y ella pensó que vio algo que, en un hombre menos contenido, podría haber parecido dolor. Has sido muy bien entrenada para no esperar nada, dijo él. ¿Por quién? Por todos, dijo ella simplemente. Por toda mi vida. Él guardó silencio de nuevo. Ella no había explicado, y entonces él hizo algo. Se sentó a su lado en el borde de la fuente seca, lo suficientemente cerca como para que ella pudiera sentir el calor de él en el aire frío del otoño. Y no la miró, sino que miró en cambio los muros de piedra gris del patio, y dijo, mi lobo no ha estado inquieto en 11 años. No desde que mi compañera murió, antes de que me convirtiera en rey. Había pensado en esos 11 años que simplemente había aceptado la ausencia, que había encontrado una manera de estar quieto. Hizo una pausa. No ha estado quieto desde la mañana en el camino. Ella entendió exactamente lo que le estaba diciendo. Lo sintió en su propio pecho. Esa atracción que había estado tratando de nombrar y no había logrado nombrar porque no tenía un marco para ello. Ninguna experiencia de esta cosa en particular. La profunda certeza animal de la conexión, el sentido de reconocimiento que elude la mente y se asienta en la sangre. Lo había sentido en el camino cuando él había dicho, déjenla, y lo había sentido cada vez que sus miradas se encontraban a través de una habitación. Y se había estado diciendo a sí misma que era gratitud o fascinación, o simplemente la desorientación de una vida completamente nueva que llega sin previo aviso. Se había estado mintiendo a sí misma y lo sabía, y estaba muy cansada de ello. Esto es complicado, dijo ella. Extraordinariamente, estuvo de acuerdo él. Lady Isolda va a hacer algo, dijo ella. No sé qué, pero la conozco lo suficiente después de una conversación para saber que no va a esperar a que pasen 3 semanas sin actuar. Probablemente no, dijo él. Isolda es muy inteligente y muy minuciosa, y ha trabajado muy duro durante mucho tiempo. No aceptará esta interrupción con gracia.
¿Y tú?, preguntó ella. ¿Qué harás? Él se giró y la miró directamente, y los ojos de agua de invierno estaban muy cerca, y ella sintió que su respiración hacía algo complicado. Haré lo que siempre he hecho, dijo él. Intentaré hacer lo correcto por todos y aceptar que esto no siempre es posible. Hizo una pausa. Y no fingiré ante mí mismo que no siento nada. Esa es la única cosa de la que aparentemente ya no soy capaz. Ella lo miró durante mucho tiempo. Y luego apartó la vista porque mirarlo directamente durante demasiado tiempo se sentía peligroso. De la manera específica en que pararse al borde de algo muy hermoso y muy profundo es peligroso. No porque te vaya a hacer daño, sino porque podrías decidir saltar y no arrepentirte. Y eso es su propio tipo de peligro. Los días siguientes se movieron con una extraña dualidad. En la superficie, los ritmos ordinarios de la fortaleza, comidas y reuniones y lecciones con Pin, y el proceso gradual y cuidadoso de aprender a habitar esta nueva versión de su vida. Debajo, la corriente que podía sentir crecer hacia el festival, arrastrando todo lenta e inevitablemente hacia el momento de la decisión. Ella y Aldrich se veían a diario ahora, menos por accidente y más por una especie de acuerdo mutuo silencioso que ninguno de los dos había declarado explícitamente. Y lo que pasaba entre ellos en esos encuentros no era la calidez sin complicaciones que sentía con Saurin, sino algo mucho más cargado, mucho más cuidadoso. Dos personas moviéndose alrededor de algo enorme que ambos podían sentir pero que aún no habían nombrado en voz alta. Saurin, que era observador de la manera en que las personas que parecen poco serias a menudo lo son, le dijo una tarde cuando caminaban por las murallas superiores: «Sabes que la mitad de la fortaleza los está observando a los dos». «Lo sé», dijo ella. «Y la otra mitad está observando a Lady Isolda, observándolos a los dos». «También lo sé, y no vas a hacer nada al respecto». «No sé qué hay que hacer», dijo honestamente. Saurin guardó silencio por un momento, mirando el bosque de abajo, el oscuro dosel de Ashen Vale, extendiéndose hasta el horizonte como un segundo cielo, lleno de su propio clima y sus propias reglas. «No ha mirado a nadie así desde que Kala murió», dijo él, y su voz había perdido su humor fácil. Era simplemente tranquila y directa. «Le he servido durante 9 años. Sé cómo se ve cuando está manejando algo y cómo se ve cuando algo lo está manejando a él. La mañana en el camino, cuando caminaste hacia Iron, yo estaba observando su rostro. Nunca he visto su rostro hacer lo que hizo en ese momento». Hizo una pausa. «No te digo esto porque quiera que hagas algo con ello. Te lo digo porque creo que eres una persona que necesita saber cosas para ser valiente. Y creo que vas a necesitar ser muy valiente en las próximas semanas». Pensó en esto durante mucho tiempo, después de que él se fuera. Pensó en la valentía y lo que requería, y la diferencia entre el tipo de valentía que enfrenta a un alce antiguo sin inmutarse, y el tipo que enfrenta a tu propio corazón sin apartar la mirada. Lo que no había previsto era que Isolda se moviera tan rápido como lo hizo. En la 10ª noche, 3 días después de la conversación de Mara con Aldrich en el patio, se despertó en las profundas horas antes del amanecer, con el sonido de voces en el corredor fuera de su habitación. Se quedó quieta y escuchó, porque los guardabosques están entrenados para escuchar antes de moverse. Y lo que escuchó se resolvió en 2 voces. Una que reconoció como perteneciente a una de sus damas más antiguas, y una que no reconoció en absoluto. Baja y cuidadosa, y hablando con el ritmo particular de alguien que entrega información ensayada. Captó fragmentos, su nombre, una frase sobre los textos antiguos. Algo sobre una prueba, algo sobre un desafío. Se levantó, no buscó una vela, abrió su puerta muy silenciosamente y encontró el corredor vacío. Las voces se habían ido, pero en el suelo, fuera de su puerta, encontró un pequeño trozo de papel doblado que había sido deslizado por debajo del hueco en la parte inferior. Lo llevó adentro, encendió su vela y lo leyó. Era una sola frase escrita con una letra que no conocía. «Van a desafiar el linaje antes del festival». Se quedó pensando en esto el resto de la noche, y por la mañana fue a ver a Pin. «El desafío del linaje», explicó,
Era una antigua disposición dentro de los mismos textos que describían el pacto de la primera sangre. Si cualquier alfa o noble de rango suficiente impugnaba formalmente el reclamo de un descendiente del linaje del bosque antes del festival, se debía convocar una prueba. Una prueba formal presenciada por la manada reunida, en la que la conexión del descendiente con el mundo vivo de Ashenville sería demostrada más allá de toda duda. No está diseñado para ser una trampa, dijo Pin con cuidado. Fue diseñado como una salvaguarda contra reclamos falsos, pero puede ser utilizado como un arma por alguien que entiende el mecanismo y cree que el reclamo no puede ser corroborado. ¿Y puede?, preguntó ella. ¿Ser corroborado? Él la miró. Eso depende enteramente de ti, dijo. Lo que llevas en tu sangre no es una historia o un documento. No se puede probar con papel. La única prueba que la antigua ley reconoce es la prueba del propio bosque. Un descendiente de la primera sangre, cuando es llevado al corazón de Ashenvale e invocado en el lenguaje formal del pacto, será reconocido por el mundo vivo o no lo será. No hay término medio. ¿Y si el mundo vivo no me reconoce? Entonces no eres quien los textos dicen que eres, dijo él. Y el desafío tiene éxito y el reclamo es nulo, y vuelves a tu vida como guardabosques. Hizo una pausa, pero Mara Iron se arrodilló. Se arrodilló 2 veces. He leído todos los relatos de cada encuentro con ese animal en 400 años de historia documentada, y nunca se ha arrodillado ante nadie, ni una sola vez, ni ante los más grandes alfas de los 7 clanes, ni ante reyes, ni ante nadie. La miró a los ojos. Se arrodilló ante ti. El bosque ya sabe lo que eres. La prueba también lo sabrá. Ella escuchó en esto lo que él no estaba diciendo, que estaba casi seguro, y casi fue la palabra que se quedó con ella, dando vueltas y vueltas por el resto del día. El desafío fue entregado formalmente 3 días después. Provenía de un Lord Karen del clan Colmillo del Oeste, un viejo aliado de la familia de Lady Isolda, y estaba redactado con cuidadosa legalidad y perfecta cortesía, y la clara intención de un documento escrito por alguien que había pasado mucho tiempo con un muy buen abogado. Mara lo recibió en presencia de Aldrich y Pin y 2 de los consejeros principales del rey, y lo leyó en silencio mientras la habitación esperaba, y se lo devolvió a Pin y dijo, «Acepto». Aldrich la miró. «Un desafío aceptado con certeza ya está medio respondido», dijo ella, y lo decía en su mayor parte. La parte de ella que no era la mayor parte era la que estaba manejando con mucho cuidado, y tenía la intención de seguir manejando hasta que ya no fuera necesario. Él vino a buscarla esa noche, solo, sin ceremonia ni guardias, de la manera en que la había estado buscando por las noches con creciente frecuencia desde la conversación en la fuente. Un hombre que había decidido algo y estaba actuando en consecuencia por grados, un paso deliberado a la vez. Caminaron juntos por el corredor interior, lo que se había convertido en una especie de hábito. La fortaleza silenciosa a su alrededor en la hora tardía. No tenías que aceptar de inmediato, dijo él. Lo sé, podrías haberte tomado tiempo para consultar. También lo sé. Mara. Él se detuvo y ella se detuvo con él, y estaban de pie en el estrecho corredor con los muros de piedra cerca a ambos lados y las antorchas ardiendo bajo. Y él la estaba mirando con esa expresión que ella había llegado a reconocer, como la que usaba cuando se le había agotado la paciencia necesaria para ser indirecto. ¿Tienes miedo? Pensó en decirle que no. Pensó en todos los años de ser la persona de la que se esperaba que fuera pequeña y silenciosa y no ocupara espacio, y cómo parte de eso había requerido aprender a fingir valentía porque mostrar miedo invitaba al desprecio. Pensó en lo cansada que estaba de fingir cualquier cosa. Sí, dijo ella, tengo miedo de que el bosque me reconozca, y eso será aterrador a su manera. Y tengo miedo de que no me reconozca, y todo lo que Pin cree estará equivocado. Y tengo miedo de lo que suceda después, sin importar cuál sea el resultado. He tenido miedo durante 10 días. Simplemente he estado eligiendo no dejar que me detenga. Él la miró durante mucho tiempo, y luego hizo algo que ella no había anticipado. Extendió la mano y tomó la de ella.
No de la manera en que Saurin le había tocado el brazo en fácil camaradería. Deliberadamente, por completo. Sus dedos se cerraron alrededor de los de ella con una firmeza que se sintió como la promesa que aún no podía hacer de ninguna otra manera. Eso no es miedo, dijo en voz baja. Eso es coraje. Se sienten igual desde adentro, pero no son lo mismo. Ella miró sus manos, miró su rostro. Pensó en Lady Isolda y las alianzas políticas y los 7 clanes observando. Y la antigua ley y toda la enorme y complicada maquinaria del mundo que rodeaba este único momento. Este único corredor silencioso. Este hombre sosteniendo su mano en las últimas horas de la noche, como si fuera la cosa más natural y necesaria que había hecho en años. Aldrich, dijo ella. Lo sé, dijo él. Lo sé todo, y no tengo respuestas. Lo que tengo es esto. No soltó su mano. Lo que sea que salga de la prueba, lo que sea que se decida en el festival. Necesito que sepas que lo que pasó en ese camino no fue simplemente una complicación política para mí. No fuiste simplemente una complicación. No lo has sido desde el primer momento. Algo que pudiera manejar desde la distancia. Y soy muy bueno manejando cosas desde la distancia. Así que, por favor, entiende lo que te estoy diciendo cuando digo que no puedo hacerlo. Ella cerró los ojos por un momento. Sintió el calor de su mano alrededor de la de ella y el frío del corredor de piedra, y la profunda atracción en su pecho que había dejado de intentar nombrar, porque no tenía un nombre que pudiera usar sin admitirlo todo. Nunca he tenido nada que fuera mío, dijo ella. No de verdad. Mi vida en el bosque era mía, pero solo por defecto, porque nadie más la quería. Nunca he tenido algo que elegí o algo que me eligió a mí. Abrió los ojos y lo miró. Estoy tratando muy duro de no querer cosas que no sé cómo sostener. Entonces quizás, dijo él, es hora de aprender. Ella no le respondió, pero tampoco soltó su mano, y se quedaron allí en el corredor silencioso durante mucho tiempo, y fue suficiente por ahora. Y ambos sabían que no era suficiente, y ambos sabían que 3 semanas no era mucho tiempo, y que iba a parecer muy largo. La prueba se fijó para la semana antes del festival, en el corazón de Ashenvale, en el lugar que los mapas más antiguos marcaban solo como la arboleda arraigada, que Pin explicó que era el antiguo centro del bosque, donde el pacto entre la primera sangre y el mundo vivo se había hecho originalmente. Para llegar se requería un día completo de caminata desde la fortaleza, a través de un bosque que se volvía progresivamente más antiguo, denso y silencioso a medida que te adentrabas, hasta que los árboles eran tan grandes que sus troncos eran más anchos que habitaciones, y sus raíces se alzaban de la tierra en grandes arcos curvos bajo los que podías caminar. La luz cambiaba allí dentro. Bajaba a través del dosel en largos rayos angulados que parecían casi sólidos, y el aire tenía una cualidad que Mara solo había sentido en los bordes más profundos de sus rutas de patrulla. Vivo, atento, consciente, de una manera que no tenía nada que ver con los animales que se movían a través de él, y todo que ver con el propio bosque. El grupo formal que hizo el viaje incluía a Mara, Aldrich, Perrin, Lord Karen y 2 de sus testigos del clan, y 4 de la Guardia del Rey. Lady Isolda no había venido. Esto sorprendió a Mara y luego, reflexionando, no la sorprendió en absoluto. Isolda era demasiado cuidadosa para estar presente en algo que no estaba segura de poder controlar. Esperaría. Estaría lista para lo que sea que regresara. Caminaron en relativo silencio. Mara era consciente de que Lord Karen la observaba desde una distancia cuidadosa durante todo el viaje. De la manera en que un hombre observa algo contra lo que ha apostado y está empezando a reconsiderar. Era mayor de lo que ella había esperado, con canas en las sienes, y la particular cualidad curtida de un lobo que ha pasado mucho tiempo en el norte. No parecía cruel, parecía más que nada un hombre que había aceptado algo porque parecía sencillo en ese momento, y ahora se estaba volviendo menos seguro. Aldrich caminó a su lado durante la mayor parte del viaje y dijo muy poco. Lo que ella había llegado a entender no era indiferencia, sino lo contrario. La cualidad particular de su atención, cuando estaba más presente, era a menudo la más silenciosa.
Podía sentirlo a su lado, de la manera en que sientes un fuego en una habitación oscura. Sin tocar, pero calentando todo en el espacio. Llegaron a la arboleda arraigada cuando la luz de la tarde comenzaba a inclinarse. E incluso los guardias del rey, que estaban entrenados para no reaccionar a nada, se quedaron quietos cuando entraron. Ella no había estado aquí antes. No sabía que existía específicamente. Aunque una parte de ella se dio cuenta ahora, siempre había sabido que había un centro. Un lugar hacia el que todos los senderos del bosque se inclinaban sutilmente. De la misma manera que todos los ríos finalmente se inclinan hacia el mar. La arboleda era un claro dentro de los árboles antiguos. Circular y preciso de una manera que se sentía demasiado exacta para ser accidental. Las grandes raíces enmarcaban sus bordes como las paredes de una habitación construida por algo con una paciencia más allá de cualquier medida humana. En el centro había una piedra que no podría haber descrito a nadie que no la hubiera visto. No tallada, no colocada, simplemente allí. Como si hubiera crecido allí, oscura, lisa y muy vieja. Y a su alrededor, la hierba era de un verde tan profundo que era casi negro. Y el aire sobre ella parecía moverse de manera diferente al aire a su alrededor. Más lento y con más propósito, como si respirara a un ritmo que casi podía oír. Caminó hacia ella sin que se lo dijeran. Detrás de ella, escuchó a Pin comenzar a hablar en el lenguaje formal del pacto. Palabras que no entendía del todo, pero que sentía en su pecho como si las hubiera escuchado antes, en un recuerdo muy temprano o en un sueño. Los testigos de Lord Karen murmuraban entre ellos. Los guardias se habían quedado en silencio. Puso sus manos sobre la piedra. Lo que sucedió a continuación pasaría el resto de su vida tratando de explicarlo a la gente y nunca lo lograría del todo, porque el lenguaje no fue construido para esta experiencia en particular. Lo más cerca que llegó fue esto. Imagina recordar algo que no sabías que habías olvidado. Imagina el momento de reconocimiento cuando ves un rostro que no has visto desde la infancia. Y tu cuerpo lo sabe antes que tu mente, esa oleada de certeza celular. Imagina esa sensación aplicada no a un rostro, sino a todo el mundo vivo. Los árboles y las raíces y el suelo profundo. Y el agua moviéndose muy por debajo de la tierra. Y las criaturas que se movían a través de la oscuridad bajo las raíces. Y los pájaros en el dosel y el viento que se movía a través de todo ello. Y todo ello conociéndola. Todo ello girando hacia ella como un campo de flores se gira hacia la luz. Y en ese giro, en ese reconocimiento, un sonido que se elevaba que no era un sonido, sino una sensación. Una vibración que se movía a través de la piedra, y a través de sus manos, y a través de su pecho. Y se asentaba en algún lugar cerca de su corazón, y no se iba. Iron salió de los árboles. Entró en la arboleda con la misma calma deliberada que había mostrado en el camino. Y esta vez no había ninguna procesión observando, ni guardias con lanzas, ni dama en un caballo pálido. Solo estaba la arboleda y la piedra, y la gente reunida en su borde, y el alce que caminó hacia ella, y se paró frente a ella, y se arrodilló por tercera vez, y se mantuvo allí, mientras el bosque respiraba a su alrededor. Escuchó a Lord Karen decir en voz muy baja, «Retiro el desafío». Escuchó a Pin hacer un sonido que sospechaba era el sonido que hace un hombre cuando 40 años de fe académica se confirman. Escuchó a Aldrich, aún más bajo, no decir nada en absoluto. Cuando levantó las manos de la piedra y se dio la vuelta, él la estaba observando con una expresión que nunca antes había visto en su rostro, completamente desprotegido, de una manera que le dijo que los muros que mantenía con una disciplina tan cuidadosa simplemente habían fallado en este momento para sostenerse. La estaba mirando de la misma manera que Iron la había mirado, con reconocimiento. El profundo y sin complicaciones reconocimiento de algo que ha estado buscando sin saber que estaba buscando, y que de repente se ha detenido. Cruzó la arboleda hacia él. Se detuvo a un brazo de distancia. No sabía qué decir y por eso no dijo nada. Y durante mucho tiempo el sonido del bosque a su alrededor fue todo. Él dijo en voz muy baja, «¿Sabes lo que esto significa?» «Sí», dijo ella, «no será simple, lo sé.
Lady Isolda no lo aceptará sin luchar. El clan Colmillo del Oeste necesitará ser manejado. 3 de los 7 clanes van a tener objeciones políticas que tardarán meses en resolverse. Y todos te pedirán en cada habitación, en cada momento, que justifiques tu presencia, tu derecho y tu lugar. Y será agotador y a veces humillante. Y nunca dejarás de ser por completo la persona que no esperaban. Ella lo miró fijamente. Sé todo eso, dijo. He sido esa persona toda mi vida. La única diferencia ahora es que el bosque ha dicho en voz alta lo que yo ya sabía en silencio. Y no voy a fingir que no lo ha hecho. Hizo una pausa. Te le estoy preguntando qué significa para ti. Él guardó silencio por un momento, y luego extendió la mano y le tocó la cara muy suavemente, con la misma deliberación con la que hacía todo. Una elección hecha conscientemente por un hombre que había estado manejando la distancia entre ellos durante 3 semanas, y había decidido en la arboleda arraigada de Ashenville, con el bosque observando y la antigua piedra cálida a sus espaldas, que había terminado de manejarla. Significa, dijo él, que voy a tener que tener varias conversaciones muy difíciles, y que lo que he estado fingiendo que no sentía desde la mañana en el camino es aparentemente el tipo de cosa que no se puede fingir, y que el vínculo que pensé que se había ido cuando Kala murió, aparentemente ha estado esperando. Lo cual es algo para lo que no tenía palabras, y todavía estoy encontrando palabras. La miró. Y significa que me gustaría mucho dejar de encontrar razones para mantenerme a distancia de la única persona que ha hecho que el bosque se mueva en 11 años. Ella respiró lentamente, cuidadosamente, hacia adentro y hacia afuera. De la manera en que respiras cuando estás al borde de algo enorme y eliges deliberadamente dar un paso adelante. Dio un paso adelante. Él cerró la distancia restante, y la arboleda estaba cálida a su alrededor. Y Iron se levantó de sus rodillas y se volvió hacia los árboles. Y la antigua piedra estaba en silencio, y el bosque sabía. Y el mundo cambió de nuevo, y esta vez ella no intentó oponerse. El festival de la luna pura llegó en una noche tan clara que las estrellas parecían lo suficientemente cerca como para tocarlas. El cielo de otoño era de un negro profundo sobre la reunión de los 7 clanes. Alfas y nobles, y guerreros y eruditos. Cientos de personas reunidas en el gran campo al norte de la fortaleza de Ashenale, donde las antorchas ardían en largas filas y la luna sobre los árboles era tan brillante que proyectaba sombras. Mara se paró al borde de la cámara de preparación y respiró, y se dijo a sí misma que estaba lista. Y la parte de ella que había pasado toda una vida siendo invisible, le dijo que no lo estaba. Y le dijo a esa parte que se callara, y ésta escuchó, en su mayor parte. Llevaba un vestido verde oscuro, el color del bosque profundo, porque Pin había encontrado un texto que decía que la sangre del bosque siempre había vestido de verde en las ceremonias del pacto. Y ella había decidido que bien podría estar en lo correcto sobre algo tan específico si iba a ser aterradora en todo lo demás. Llevaba el pelo suelto. No tenía broches de zafiro. No llevaba ninguna joya, excepto un único y pequeño anillo de hierro oscuro que Pin había encontrado en el archivo. Y le había dicho con una emoción apenas contenida que era la última pieza restante de la regalía ceremonial del linaje del bosque. Un anillo que había estado en el archivo durante 260 años, esperando a que alguien tuviera el derecho de usarlo. Era una cosa pequeña, sencilla y vieja, y le quedaba perfectamente. Y lo había mirado en su dedo durante mucho tiempo antes de ir a vestirse. Lady Isolda estaba allí. Había llegado al festival ya presente, ya compuesta, ya colocada con la precisión de una mujer que entiende que la posición es poder, y que la compostura visible es su propia clase de declaración. Estaba vestida de plata y era hermosa. Y cuando sus ojos encontraron a Mara al otro lado del patio de preparación, tenían la expresión de una mujer que ha recibido un golpe que no había anticipado. Y ha decidido absorberlo con gracia porque la alternativa es peor. Mara la miró y sintió algo que no era del todo diferente al respeto. Lo que sea que Isolda estuviera sintiendo, lo estaba manejando con una disciplina que Mara, que entendía el costo de esa disciplina por larga experiencia, podía reconocer y honrar. Isolda sostuvo su mirada por un momento,
y luego asintió muy levemente, muy precisamente, y apartó la vista. No era amistad, no era perdón. Era, pensó Mara, algo que no tenía un nombre limpio. Un reconocimiento entre dos mujeres que ambas habían querido algo muy difícil. Y cada una, a su manera, había hecho lo que tenía que hacer. Y ahora tendrían que encontrar una manera de existir en un mundo que no había salido del todo según los planes de ninguna de las dos. El festival comenzó al salir la luna. Los 7 alfas se reunieron en un semicírculo ante el estrado del rey, y las antiguas palabras fueron pronunciadas en la lengua antigua, y los juramentos fueron dados y recibidos, y las antorchas ardieron, y la luna subió, y los miles reunidos observaron con la particular atención silenciosa de la gente presente en algo que será descrito y redescrito por generaciones. Y entonces Aldrich se acercó al borde del estrado y el silencio se profundizó. Y miró a la reunión y dijo con la voz clara y resonante de un hombre que tiene algo importante que decir y está seguro de ello. Antes de que se hagan los anuncios formales de este festival, invoco el pacto de la primera sangre para que sea reconocido por la antigua ley del Reino del Norte. La presencia de un descendiente confirmado del linaje del bosque debe ser reconocida antes de cualquier otro asunto de la reunión. Presento, bajo el testimonio de los 7 clanes y el bosque vivo de Ashen Vale, a Mara Voss, confirmada por Iron del Bosque Antiguo, confirmada por la Arboleda Arraigada, confirmada por el desafío del clan Colmillo del Oeste y la posterior retirada de ese desafío. Ella es de la primera sangre. El pacto se renueva. El silencio duró exactamente lo suficiente para que las palabras se asentaran en los huesos de todos los presentes. Y entonces, desde los árboles, llegó Iron. Salió de los árboles oscuros y entró en la luz de las antorchas, y la multitud se apartó ante él sin que nadie tuviera que decírselo, porque hay algunas cosas que simplemente sabes que debes hacer. Caminó a través de los miles reunidos hasta el borde del estrado donde estaba Mara, y se paró frente a ella, y era tan enorme, y tan silencioso, y tan absolutamente seguro, y se arrodilló por 4ª vez, y los alfas reunidos de los 7 clanes estaban muy quietos, y la multitud estaba muy quieta, y la luna era muy brillante y el bosque estaba observando. Mara colocó su mano en la frente de Iron, entre la base de sus astas, donde el pelaje era más suave, y sintió el pulso de él bajo su palma. Y levantó sus ojos hacia Aldrich, que la estaba observando con esa expresión que había visto por última vez en la arboleda arraigada, abierta, segura, decidida, y pensó en tener 12 años y estar sola en una tormenta de invierno, y no tener miedo. Pensó en una mañana en un camino, y el sonido de «déjenla», dicho en voz baja lo suficiente como para detener a un guardia. Pensó en una fuente seca en un patio de otoño, y una mano cerrándose alrededor de la suya en un corredor por la noche, y el bosque despertando bajo sus palmas como algo que había estado dormido durante mucho tiempo, y que finalmente estaba listo para volver a casa. Pensó en ser vista, realmente vista por primera vez. El primer alfa en arrodillarse fue el mayor de los 7, un gran lobo gris llamado Doran, que había sido alfa del clan Espalda de Piedra durante 40 años, y cuya opinión movía montañas. Se arrodilló lenta y deliberadamente, y el sonido que hizo la armadura de un anciano asentándose contra la tierra fue el sonido más fuerte en el campo. Y luego los otros lo siguieron uno por uno, cada uno a su tiempo, hasta que los 7 alfas del Reino del Norte estuvieron arrodillados, y la multitud a su alrededor se había quedado tan silenciosa que se podían oír las antorchas ardiendo y el viento en los árboles lejanos y nada más. Aldrich bajó del estrado. No se arrodilló. Caminó hacia ella y se paró frente a ella, y tomó su mano de la frente de Iron y la sostuvo entre las suyas, y dijo con una voz que se escuchó porque la noche era tan silenciosa: «El anuncio de compromiso que se esperaba que hiciera esta noche no se hará. Haré en cambio un anuncio diferente, uno que no es requerido por la ley o el deber o la alianza política. Uno que hago porque he pasado 11 años siendo muy bueno en manejar cosas necesarias, y he descubierto que hay límites para el manejo, y que el antiguo bosque a veces sabe algo que el rey no sabe,
y que me gustaría, ante todos ustedes y ante el mundo vivo de Ashenvale, preguntarle a la mujer confirmada por la primera sangre y reconocida por Iron, y encontrada por mí de la manera más inconveniente e irreversible posible, si está dispuesta a comenzar. Mara lo miró. Pensó en todas las cosas que había creído sobre sí misma, las cosas que el mundo le había enseñado, que era invisible, que no tenía rango ni nombre ni derecho, que era la persona que a nadie se le ocurriría tener en cuenta. Pensó en lo equivocado que había estado el mundo, no por ningún documento o declaración, sino porque el bosque lo había sabido desde el principio, y Iron lo había sabido, y una parte de ella siempre lo había sabido, y simplemente había estado esperando a que el resto del mundo se pusiera al día. Sí, dijo simplemente, claramente, sin dudarlo, con todo su ser presente en la palabra. Sí. Él llevó su mano a sus labios, y la luna era brillante sobre ellos. Y Iron se levantó de sus rodillas y se paró a su lado por un momento, cálido y enorme y absolutamente seguro. Y luego se giró y caminó de regreso hacia los árboles, hacia el oscuro corazón del antiguo bosque que había estado esperando 300 años por esta noche. Y no miró hacia atrás porque no lo necesitaba. El pacto fue renovado. La sangre fue reconocida. El linaje perdido había vuelto a casa. Y en el gran campo al borde de Ashenvale, ante los 7 clanes y los miles reunidos. Y la luna de otoño que era más brillante que cualquier luna que hubiera visto jamás. Mara Voss, que había pasado toda su vida creyendo ser nadie, se paró a la luz de las antorchas junto al rey del Reino del Norte. Y entendió finalmente, y sin lugar a dudas, que siempre había sido exactamente quien el mundo estaba esperando. Simplemente había estado en el bosque haciendo su trabajo, esperando sin saber que estaba esperando la mañana en que todo cambiaría. Y cuando llegó, no había tenido miedo. Había caminado hacia ello, como siempre había caminado hacia las cosas que el mundo llamaba peligrosas, con la cabeza en alto y los ojos abiertos, y su corazón, por primera vez, completamente desprotegido. Fue suficiente, fue más que suficiente, fue todo. Si esta historia te llegó al corazón, compártela con alguien que ame el romance épico. Dime en los comentarios, ¿te esperabas este final?